rezo por vos. Acá en Rezá por mí, este programa inspirado por la frase leitmotiv del Papa Francisco, de rezar siempre por él, ¿no? Y bueno, acá lo tenemos hoy presente en esta imagen en chiquito y los auriculares acá a mi izquierda, donde siempre está el compañero Eduardo Fernández Rojo, que hoy no puede estar en el programa por parte de enfermo. La gripe, la fiebre, los dolores de cuerpo le pasan a todos, así que esta vez le tocó a Eduardo. Así que hoy, acompañado por el Espíritu Santo, la imagen del Papa Francisco, Facundo en la operación, hacemos este programa que la idea es siempre salir primero de la oración y después al mundo, ¿no? Y el viernes pasado tuvimos la prédica del cardenal pobre, del hombre fuerte de Pompeya, de Luis Dri, contándonos un poco que andaba cansado. Ya es un hombre de 97 años, Luis, que iba a pedir un descanso. Así que bueno, obviamente está más que otorgado a este gran confesor, el hombre que fue confesor de Jorge Mario Bergoglio durante varios años aquí en el santuario de Pompeya, en la avenida Sáenz y esquina Esquiú. Y igual tenemos un audio de él que nos va a venir a reflexionar sobre el Evangelio para la vida, para lo duro que es la vida diaria. Así que, bueno, vamos a alargar un poquito el audio del Padre Luis, de este tenaz confesor del apóstol de la reconciliación con Dios, y después de escucharlo con atención a Luis, voy a tratar de hacer una breve reflexión a todos los oyentes, a todos los que escuchan el programa, que después lo ven por el canal de YouTube, ya sea de la radio, de Radio Grote o de Rezá por mí, que vayan pensando algunas preguntas para hacerle a Luis, que nosotros en la semana se las vamos a ir pasando. Ya hemos hecho esto en otras oportunidades y lo hemos compartido después, las respuestas de Luis. Así que a los oyentes, si les surge alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, nos mandan y después nosotros se las arrimamos al Padre Luis y las compartimos al aire con todos. Pero bueno, ahora vamos directo ya a esta reflexión del gran confesor, el cardenal Luis Dri. Mis buenos hermanos, paz y bien. No me cansaré nunca de repetir que estamos viviendo momentos muy crudos de violencia, de falta de unidad, de amor, muchas heridas entre los hermanos, olvidando el ejemplo y sobre todo el mandato de Jesús, que ámense como yo los he amado. Mateo 7:1 dice Jesús: no juzguen a los demás y no serán juzgados. La misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes. Si no se quiere caer en el juicio de Dios, nadie puede convertirse en el juez de su propio hermano. Los hombres se detienen en la superficie de las acciones, mientras que el Padre del Cielo mira en el interior. Hay que ver cuánto mal hacen las palabras cuando están motivadas por celos y envidias. Hablar mal del propio hermano en su ausencia equivale a comprometer su fama y dejarlo a merced del chisme. Recordemos
lo he mencionado. No digas a espaldas de tu hermano lo que con caridad no le dirías en su presencia. Hermanos, es cierto que estas cosas son muy sabidas, pero pienso que nos hace bien volverlas a meditar para que no caigamos en el mismo pecado. Vamos a pedirle a Jesús y a María que iluminen nuestra mente y enciendan nuestro corazón para que aprendamos y podamos amar a todos como Él nos ama a cada uno de nosotros. Que Él nos bendiga en todo momento, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta siempre, mis hermanos. Un abrazo fuerte. Chau, chau, chau. Ahí estábamos escuchando la voz, no la imagen, sino solo la voz de la reflexión de Luis Dri, este fraile capuchino, que para muchos de nosotros que hemos tenido y tenemos el privilegio de poder conocerlo personalmente, porque vive aquí en el barrio de Pompeya, en el santuario de Nuestra Señora del Rosario, sabemos que estamos ante la presencia de un santo, ¿no? Un hombre que ha dado su vida al Evangelio, 97 años de batallar, de confesar, de orar, y esta reflexión tan profunda donde nos pide Luis no juzgar al hermano, no juzgar a los demás, no hacer juicios, ser juez del propio hermano. Y nos dice que en la superficie nos quedamos en general los hombres y que justamente el Creador, el Padre, va a lo profundo del ser humano. Se aleja de los celos y de las envidias, no deja al prójimo a merced de ser esto del ataque verbal, ¿no? Esto del sablazo de la lengua. Muy interesante lo que decía Luis de cómo nos cuidamos entre nosotros de esta manera, ¿no? No juzgando al otro. Así que estas palabras fueron muy, muy importantes, profundas y la verdad que quedan rebotando en el corazón de todos los que hemos escuchado. Les reitero a los que van a ver el programa, a los que nos escuchan, que guarden alguna consulta, alguna pregunta que tengan, que nosotros vamos a ir dando a Luis los pareceres, las consultas, las preguntas y después volcándolo aquí en el programa. Así que les dejamos a ustedes esta construcción del ida y vuelta, nosotros un poco ahí siendo el canal con el padre Luis Dri, para todos aquellos que están en el resto de la Argentina o en otros lugares del mundo, que este es un canal abierto para esa transmisión, ¿no? Para hacer consultas, para hacer preguntas, justamente a este gran confesor, a este cardenal pobre, como lo llamamos Luis Dri, el fraile capuchino de Pompeya. Vamos a un breve corte y enseguida volvemos con un tema más social. Así que un minuto de tanda y enseguida volvemos con una actividad muy importante que se sucedió en la provincia de Córdoba a la cabeza del cardenal Rossi y de Monseñor Ojea. Enseguida volvemos para seguir con más Reza por mí. De Charly García y el Flaco Spinetta. Y bueno, partiendo de la oración al mundo, a la cruda realidad, nos tomamos un tiempito para hablar, para comunicarnos, y ya está con nosotros. Ahí la veo, ¿nos estás viendo, Marisa Ponce de León? No. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No los veo. ¿No nos ves? Ah, No, espera, a ver. nosotros sí te estamos viendo. A Bueno. ver. Ahora no, ahora se nos fue la imagen. A ver, un segundo ahí con... Ahí. A ver, Ahí me ves. danos un segundo. Ahora sí, ahí te estoy viendo. No sé si vos llegas a vernos. No. Bueno, igual estás al aire, no te preocupes, estás saliendo bien con anteojos, un pullover blanco, el fondo blanco, está saliendo bien.
Está saliendo muy bien. La que están escuchando su linda sonrisa y es Marisa Ponce de León, que es sobrina de un obispo, Carlos Horacio Ponce de León, que fue un obispo de esta diócesis, de la diócesis de la ciudad de Buenos Aires, donde está Radio Grote, desde donde hacemos Reza por Mí. De hecho, pasó por estos estudios el provicario histórico referente de la arquidiócesis, Monseñor Joaquín Sucunza, contándonos de Ponce de León y su vínculo con Ponce de León, que para aquellos que no lo conocen, Carlos Horacio Ponce de León, formado en esta arquidiócesis, un hombre nacido en Navarro, y que después fue obispo allí en la diócesis de San Nicolás, al norte de la provincia de Buenos Aires, era un hombre muy comprometido con su tiempo, con su pueblo, un pastor del santo pueblo fiel de Dios, como Francisco llama al pueblo, a la feligresía, al rebaño, si se quiere. Y en ese compromiso enfrentó justamente el plan siniestro que tenía el terrorismo de Estado, ¿no? Ponce de León, un obispo que velaba por sus ovejas, mientras había persecución y él las padecía, mientras había detenciones hasta inclusive de sacerdotes y él los enfrentaba. Bueno, un hombre que fue muy corajudo para su tiempo, reconocido esto mismo por la propia Iglesia, hoy por la cúpula de la Conferencia Episcopal, que hace poquitos meses pidió iniciar una comisión en búsqueda justamente de la verdad, del testimonio y de toda la labor que hizo Ponce de León. Pero en el día de hoy nos comunicamos con Marisa Ponce de León, su sobrina, que está allí en imágenes, porque ella desde la querella y la fiscalía a cargo de Matías Dilelo, fiscal justamente de la ciudad de San Nicolás, fiscal federal, se ha pedido nuevamente al juez Marcelo Bailaque la indagatoria de los imputados, aquellos que se cree que fueron parte de un complot para asesinar a Ponce de León en aquella mañana del 11 de julio de 1977 en la ruta nacional número 9, a la altura de Ramallo, donde pierde la vida Monseñor Ponce de León. Y bueno, para que nos cuente un poco, que nos haga un resumen de las medidas estas judiciales y lo que está impulsando la querella, también con el apoyo de la CGT, con la Secretaría de Derechos Humanos, que nos comunicamos con Marisa. Y bueno, allí la estamos viendo y escuchando. Marisa, ¿qué nos tenés para contar a aquellos que por ahí no conocemos de Ponce de León, de esta medida judicial que acabas de impulsar o que estás pidiendo que impulse el juez Bailaque? Sí, mira, el 10 de julio, que fue el día antes del aniversario de su fallecimiento, la Fiscalía Federal de San Nicolás, con el fiscal, ¿no?, Matías Dilelo, presentó el pedido, la solicitud de indagatoria de las personas implicadas o los inculpados, que, bueno, se la presentó frente al juez Bailaque, ¿no? Ellos, los implicados en este momento que tenemos nosotros esperando que salga la indagatoria, son Luis Landa, Omar Andrada, Luis Antonio Martínez y Carlos Sergio Bottini. Todos estos que eran militares en cargos importantes, así, ¿no? En el área de justamente de donde estaba San Nicolás. Exacto, dos de ellos eran civiles, Luis Antonio Martínez y Carlos Sergio Bottini. Claro. Bueno, se ha pedido la indagatoria. Martínez, te interrumpo ahí, Marisa, Martínez era el que conducía la camioneta Ford F100 que está interrumpiendo el camino de Monseñor, que están en plena ruta y con la que impacta con su Renault 4. Y Bottini es el dueño de esa camioneta, el dueño de la sociedad que era dueño de la camioneta. Claro, son Bottini, su hermano Atilio Bottini y Fernando Caride, son los tres socios en Agropolo, de cual Agropolo Sociedad Anónima, ¿no? A la cual pertenecía esa camioneta. Bien. Bueno, el juez, siendo nosotros el 28, estuvimos hablando con gente de la Fiscalía, el juez todavía no había dado respuesta a la solicitud de indagatoria, por eso se presentó otro escrito en donde se pide que se resuelva. Un pronto despacho se llama, ¿no? No. Es el paso previo al pronto despacho, según me explicaron.
Este sería, después, si vencidos los tiempos de este nuevo escrito, no hay una respuesta, se pide entonces un pronto despacho, en donde el juez tiene 72 horas para responder. ¿Esto cuándo sería? ¿Cuándo vencería este segundo pedido de indagatoria? ¿Cuánto tiempo Yo tiene? calculamos, son días hábiles, 20 días hábiles, Bien. Así que para fines de septiembre. Claro, y si no, vuelve otro requerimiento y ya tiene 72 horas. Exactamente, Bien. eso es lo que entendí. Clarísimo. ¿Qué pensás vos del juez Bailaque? Porque es un juez que subrogante del Juzgado Federal de allí de San Nicolás, que hace mucho tiempo está en la causa. No es nuevo para ustedes, para la querella, para vos como sobrina de Poncelón, ¿no? Sí, no es nuevo en la causa. Es una persona que porque la causa, cuando se hizo todas las investigaciones, que se encontraron las pruebas, hizo la pericia accidentológica, Sí. ahí se pidió un cambio de carátula. Sí. La causa estaba como accidente vial. Bien. Y se pidió... Que era la primera hipótesis que viene de la época de la dictadura, ¿no? El accidente vial. Que fue un accidente, una cosa fortuita. Claro, bueno. A raíz de eso se pidió el cambio de carátula. Claro. El juez tuvo demorado varios años el expediente, la causa, y bueno, su respuesta fue que no daba lugar a ese pedido de cambio de carátula. Entonces, bueno, se apeló a la Cámara de Apelaciones de Rosario, que ellos sí dieron el visto bueno. Este Después, visto bueno, Marisa, yo creo sí. que es fundamental. Creo que ahí hay 2 o 3 cosas muy claves. No sé si las podés mencionar. ¿Por qué aquello que la dictadura investigó y termina siendo una fábula? ¿Por qué retrasó la verdad o encontrar la verdad? ¿Cuáles son los elementos que vos encontrás como querella, como familiar, y que encontraron en los camaristas, ¿no? Y que después Casación también ratificó. Claro, bueno, fue a parar a Casación por el hecho de que los imputados pidieron a su vez ese proceso, ¿no? Claro. Ese paso a dar. Mira, hubo muchísimas pruebas. Creo que una para nosotros como querella definitiva fue este estudio que hizo el ingeniero Greto, ¿no? Sí. Con el PC Crash. Por donde lo mires, no hubo posibilidades de que sea el accidente como dicen las declaratorias de la persona imputada, ¿no? Que el conductor de la camioneta en ese momento, Luis Antonio Martínez. Carlos Bottini era su acompañante, según tengo entendido, él también dijo que viajaba en esa camioneta. No hubo medios físicos para que se chocara de la manera que ellos dicen que fue el accidente. Claro. Esto fue crucial para seguir adelante, ¿no es cierto?, con este pedido de cambio de carátula. Sí. O sea, el resultado es que la camioneta estaba parada, que no estaba circulando, porque los faros del Renault 4, donde estaba mi tío, impactaron en forma directa sobre el auto. Y si hubiera estado en movimiento, hubiera habido un deslizamiento, o sea, el impacto y deslizado, lo que sería el golpe. Claro. Pero está bien marcado, y todo esto se recogió no solo de las pericias de él, sino de las fotos que tenía el seguro del auto. Claro, sí. Okay. Yo creo que eso también impactó muy fuerte por lo que yo leí del expediente judicial en los magistrados, tanto de la Cámara como en Casación, este peritaje tan puntual, automovilístico, ¿no? Y había otro peritaje que es ya sobre todo sobre la cabeza del Ponce, donde habla que, a diferencia del informe que se había hecho en época de dictadura, confirma que no tenía ningún hundimiento del cráneo, o sea que no fue un impacto del choque lo que provoca el fallecimiento del obispo Ponce León. Sí, así es. No, se hizo una exhumación, no me acuerdo en este momento qué fecha, y sí, no había otra. Y es muy fuerte lo que hace el fiscal Matías Dilelo, que retoma aquello de inicio de la causa de 2005 que había hecho Juan Murray,
de las persecuciones, amenazas, intimidaciones, espionajes constantes que recibía Ponce de León, ¿no? Que había un marco en el que se sucedió este falso accidente. Sí, mira, nosotros lo sabíamos. Él venía muy a menudo a casa. Nosotros en ese momento vivíamos atrás de lo que era Paso del Rey. Él solía venir a San Miguel, al cenáculo, y siempre pasaba por casa. Y bueno, siempre los comentarios de las amenazas, no solo habladas, digamos, sino también escritas. En 2 oportunidades le cruzaron camionetas y se bajaron para amenazarlo personalmente. O sea, nosotros sabíamos de esa situación. Y él, por supuesto, también. Sí. Sabía lo que venía. Sí. Ahora, ¿crees que este apoyo, hay una comunidad muy fuerte en San Nicolás, que tuve la oportunidad de conocer hace algunos años atrás, que cada vez está siendo más acompañada por las estructuras jerárquicas de la iglesia, que quizás otros años no estaban tan presentes, ¿no? ¿Esto ves un cambio o es algo que no notas? ¿Cómo ves el acompañamiento de la jerarquía de la Iglesia Católica? Sí. Hubo un cambio. Yo lo percibí hace 2 años aproximadamente. Creo que fue en su aniversario 45. Y que coincidió también con la presentación de las nuevas pruebas. Claro. Coincidió también con la resolución de la Cámara de Apelaciones de Rosario. Ahí hubo un acercamiento. Yo me comuniqué con Monseñor Ogia, tuvimos una muy buena interrelación, y bueno, y ahora últimamente, como dijiste vos, la comisión de investigación que se formó a nivel episcopal, ahí como que la iglesia, que estuvo muy callada durante muchos años y que nunca había hecho una autocrítica al respecto de la situación, hubo no solo un acercamiento, sino un acompañamiento y poniéndose en marcha para esta situación, ¿no? Para poder, o mejor dicho, para integrarse con nosotros. Sí, con la familia. Ese nosotros creo que abarca también la comisión de Ponce de León allá en San Nicolás, que hay muchos laicos, hay muchos sacerdotes, religiosas, militantes de derechos humanos, políticos, sindicales, ¿no? Sí. Es un nosotros grande que va creciendo. Sí, exacto. En esta catedral de aquí en Buenos Aires fue la primera vez si mal no recuerdo, fue en julio para la fecha del aniversario de la muerte, ¿no, Marisa? Así es, sí. Fue la primera vez que se hizo una misa en donde se mencionó su nombre en la catedral. Y lo ofició Monseñor Spunza, creo. Sí, exacto. De hecho, vino a este programa previo a eso, ¿no? De cara a esa misa. Te quería preguntar, ¿qué crees vos que lleva al magistrado Bailaque a no acompañar, a poner tanta demora, ¿no? Pese a que ya la Cámara de Apelaciones, sus superiores, su jefe, ya han pedido aquello que él no quería, la casación? ¿Qué crees vos que hay en estas demoras? Mira, nosotros cuando hemos preguntado nos han dicho que, bueno, que hay mucho trabajo. Claro. Una vez suspendió una audiencia precisamente porque tenía mucho trabajo. Nosotros habíamos viajado hasta allá y la audiencia era 8:30 y la suspendió 8:15. Entonces cuando la excusa, por ahí no era una excusa, sino era una realidad que había mucho trabajo. Allá es Rosario, digo, hay que tener en cuenta. Allá es a San Nicolás, porque yo no vivo en San Nicolás, yo vivo dentro de la zona de Marcos Paz. Claro. Y bueno, la pregunta que yo me hacía es, claro, hay mucho trabajo, pero este también es parte de su trabajo. Claro. Es una causa que ya tiene 47 años. Claro. No creo que sea correcto decir que tiene trabajo y por eso no puede ocuparse de esa causa. Y hay un dato curioso, que yo te lo comento así, es que siempre me habían dicho a mí con respecto
a la declaración de los imputados, que después Bailaque tiene que llamarlos, o debe llamarlos, con respecto a Carlos Sergio Bottini, ¿no? Uno de los imputados, sí. Es uno de los imputados. El dueño sí. de la camioneta, de la empresa que manejaba la sociedad anónima, que el propietario de la camioneta. Yo me enteré este año que esta persona tiene vínculos con el Poder Judicial. Una sobrina directa de él, que es Carola Bottini, creo que es secretaria letrada de un juez ahí en Cámara Federal de Casación, el juez Iacobucci creo que es. Que la casación, para aquellos que no conocen, es el máximo tribunal en lo penal. En lo penal es el máximo tribunal, después está la Corte Suprema que valida o no, declara constitucional o no, pero la que puede determinar el juzgamiento es la casación. O sea, un cargo muy importante esta secretaria, ¿sí? Sobrina directa de Bottini. Exacto. Y como todos conocen Cámara de Casación, por ahí es más fácil decir Comodoro Pi. Claro, que es la avenida aquí en Retiro, ¿no? Los tribunales están muy cerca del puerto. Yo desconozco otro tipo de situaciones, porque nunca me pude reunir, no sé tampoco si me corresponde, ¿no? Reunirme con el juez Bailaque. Claro. Pero bueno, viste, uno se pregunta, ¿será también eso un proceso o se siente inhibido ante a un ligamento tan estrecho con respecto a la Cámara de Casación, que haya gente familiar directo trabajando ahí? No sé, viste, uno se empieza conociendo estas cosas, se empieza a plantear, pero bueno. Y los Bottini hay otro Bottini, ¿no? De peso en el mundo político, en el mundo del ejército, ¿no? Ligado a este Bottini. Es Atilio Bottini, que fue ex integrante de la CIDE y fue personal de inteligencia en el Estado Mayor General del Ejército. Un cargo de mucho peso. Exactamente, ¿viste? Pero bueno, yo creo que nosotros hablamos muchas veces de la desidia, de la justicia, pero en realidad lo que tenemos que hablar, porque la justicia es un término abstracto, sino tenemos que hablar de las personas que representan la justicia y que deben promoverla y proveerla, ¿viste? Así que, bueno, la idea es que el juez Bailaque comience o tenga intenciones realmente de proceder ante la causa. Bien. Y si me permitís, yo quería agradecer al Consejo Deliberante de San Nicolás, al Consejo Deliberante de Ramallo, que han apoyado públicamente y por escrito las acciones de la Fiscalía, o sea, principalmente de Matías Dilelo, al estar cumpliendo él con los tiempos requeridos y presentando a tiempo para que esto pueda seguir en buena forma, ¿no? Sí. También agradecerle a la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, con Piumato, que está a la cabeza, y la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, que están muy comprometidos para el avance de la causa. ¿Viste? Porque ellos también están trabajando en silencio, pero lo hacen. Sí, muy importante. De hecho, no sé si están en silencio porque emitieron un comunicado público. Gracias a una de las religiosas me enteré esto mismo que decís, Marisa, y me llegó la documentación también del Consejo Deliberante de Ramallo y de San Nicolás. La verdad que son actitudes donde demuestra que una comunidad local, pero también nacional, está en este proceso de encontrar la verdad, de encontrar la justicia, de hacer memoria por aquellos momentos tan crudos de una iglesia profética, porque creo que ahí está la fuerza de un apóstol de Jesús, porque un obispo es justamente, se lo embiste como figura episcopal, más allá de ser sacerdote, como obispo, porque es un apóstol de Jesús. Y un verdadero apóstol de Jesús da la vida por su rebaño, por su feligresía, por el Evangelio, y creo que tu tío demostró esto, ¿no? Que había una iglesia que clamaba, que se ponía a la paz del sufrimiento de los que estaban detenidos, de los que estaban perseguidos, y bueno, creo que esta es una enseñanza viva de la de Carlos Horacio Ponce de León. Así que, si querés, yo sé que sos una mujer de fe,
si querés dejarnos un poco una reflexión para aquellos que te están escuchando por primera vez, que quizás te conocen a partir de este programa. Si querés hacer un breve comentario, es bienvenido para nosotros y vamos cerrando que vamos ya entrando en la etapa de otro reportaje y ya dejándote, pero queríamos escuchar tu opinión más desde el corazón, más de la fe. Mira, yo creo que Monseñor Ponce, como le decían, tenía una visión de los derechos humanos que condicen con las enseñanzas y las prédicas de Jesús, y reafirmadas por el Concilio Vaticano II. Él puso en marcha, intentó realmente acompañar a su pueblo, acompañar a la sociedad en general, para lograr acercarlo al Evangelio desde la visión del concilio, entre cuyos pilares podemos mencionar que pide una justicia social, pide una igualdad de derechos, complementar las necesidades básicas de todas las personas. Y bueno, creo que eso lo hizo hasta el momento de su muerte que pudo, ¿no? Así como también acompañar a las familias de los detenidos políticos, sin importarle credo ni religión, sino haciendo uso de la fe para eso, ¿no? Creo que en estos momentos, más que nada, hay que tener en cuenta eso para poder seguir adelante, para seguir no solo en esta lucha, sino en las luchas que comienzan otra vez. Muchísimas gracias, Marisa Ponce de León, sobrina del obispo de Carlos Horacio Ponce de León, obispo en San Nicolás, salido, formado en esta diócesis de Buenos Aires, en la arquidiócesis de la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por tu testimonio, bendiciones para todo lo que estás batallando y seguimos en comunicación. Gracias, Marisa. Listo. Muchísimas gracias, Lucas. Pasó por estos estudios, la vimos a Marisa Ponce de León. Vamos a un breve corte, gracias a la operación de Facundo, y enseguida volvemos con otro tema ya final. Así que escuchamos un poquito de la tanda y enseguida volvemos. Vamos con Rezá por mí, ya entrando en la etapa final del programa. Esta vez queríamos ir hacia Córdoba, hacia la provincia que está en el centro, por lo menos de la Argentina, que está en el continente americano. Bueno, no nos olvidamos de la Argentina que está al sur, en el polo sur, en el continente del hielo. En el centro nuestro, de aquí de la Argentina de América, está la provincia de Córdoba, provincia histórica, con muchas novedades, porque esta semana hubo un encuentro histórico allí en el auditorio de la Universidad Católica de Córdoba, que tuvo el protagonismo de Monseñor Óscar Ojea, que es titular de la Conferencia Episcopal Argentina, o sea, el organismo de los obispos de Argentina, y acompañado, que lo recibió, que fue su anfitrión, el cardenal Rossi, Ángel Rossi, que a su vez es arzobispo de Córdoba, en un evento que tiene que ver con esta pregunta de Estado o narcotráfico, ¿no? ¿Qué pasa con el techo? ¿Qué pasa con la tierra? ¿Qué pasa con las problemáticas sociales ligados a la injusta distribución de la riqueza, de que genera pobreza y demás? En ese evento tan importante de religiosos con organizaciones sociales había una persona que es Gisela Gazzotti, que representa, es abogada, tiene 31 años y es directiva de la organización Techo. Muy conocida la organización Techo para mi país. Seguramente muchos de los que nos están viendo, escuchando, saben algo de Techo, les suena. Y para conocer un poquito de qué se trató esa actividad, qué es lo que hace Techo respecto de los barrios populares, nos estamos comunicando con Gisela Gazzotti, que habló ese día en la Universidad de Córdoba junto a los monseñores y las organizaciones sociales. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo te va? Hola, Lucas, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por este espacio, la verdad. Espero que este viernes los encuentre muy bien por ahí. Sí, estamos bien, pasando por fuertes lluvias aquí en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Gracias a vos por
prestar tu tiempo. Sabemos que estás con muchas actividades en todo el país. Y contanos por qué hablaste en ese panel y de qué hablaste en este panel y de un encuentro histórico entre la cúpula, los popes de la Iglesia Católica con las organizaciones sociales respecto a la problemática del techo, de la vivienda, ¿no? Bien, perfecto. Un poco nuestra participación en todo lo que tiene que ver la mesa de barrios populares, tanto a niveles provinciales como a nivel nacional, viene justamente de ser una de las organizaciones, junto con Cáritas, la CCC y varias organizaciones sociales, promotores o impulsores de la sanción de aquella ley y que hoy hizo tanto eco en toda la sociedad, que incluso hasta en el poder formal, en lo que es el poder legislativo, consiguió consolidarse por casi unanimidad en sus 2 pasos por el Congreso. Y allá en 2009 nosotros comenzábamos como organización a realizar lo que eran los relevamientos de asentamientos informales, sí. Justamente en pos de buscar esto, ¿no? Información para poder determinar la dimensión de lo que estábamos hablando, información para poder saber cuántas eran las familias que vivían en barrios populares, que en aquel entonces, como bien después contaba otra de las panelistas, que era una vecina referente de una de las comunidades de Córdoba, en aquel entonces no podías declarar dónde vivías porque no había registro, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que nos convoca, un poco ese es el recorrido que venimos haciendo a nivel también histórico, y formamos parte de la mesa de cada una de las provincias en donde estamos presentes, pero también de la Mesa Nacional de Barrios Populares, donde seguimos articulando de manera ininterrumpida cada año, sí, ese espacio. Yo recuerdo escuchar a Monseñor Ojea cómo relataba esto de el Registro Nacional de Barrios Populares, RENAVAP, muy conocido como RENAVAP, que después sale esta ley que vos decís, que oficializa, esto registra los barrios y empieza a darle a esos vecinos de asentamientos, de villas, esta posibilidad de fijar domicilio, de empezar a solicitar los servicios más básicos para sobrevivir, la luz, la cloaca, el acceso al agua potable, el gas, ¿no? Esto es lo que empieza a dar. Monseñor Ojea hablaba de un núcleo de la pobreza y de la indigencia ubicado justamente en estos barrios populares, en estas villas, de cerca de 6 millones de personas. O sea, un techo para mi país, o techo, aborda un universo que es enorme. Están acompañados hoy por organizaciones sociales, por la Iglesia Católica, bien mencionabas Cáritas. Es una tarea titánica. ¿Cómo hacen, Gisela? Sí, o sea, hoy el registro, después de lo que fue la actualización en el 2022 de la ley, donde se lograron incorporar nuevos barrios que se habían conformado después de la sanción de la primera ley, arroja que hay más de 6.000 barrios populares en lo que es la Argentina, ¿no? Lo cual claramente habla un poco de la dimensión histórica y un poco de la dimensión estructural que tiene esta problemática. Nosotros como organización puntualmente trabajamos en 80 comunidades a nivel Argentina, en 11 provincias de acá del país, donde sí, trabajamos de manera permanente, y también trabajamos en otras provincias. Nosotros le llamamos expansión, que lo que buscamos es articular acciones puntuales para atacar la problemática de la vivienda, sobre todo de la condición de vulnerabilidad extrema, ¿no? Es decir, realmente llegar a las familias que están viviendo en pisos de tierra. Claro. Un poco ese es nuestro lema, que ninguna familia vive en piso de tierra. Entonces tenemos un amplio recorrido, claramente siempre con esta visión, ¿no? Tratar de ser federales y tener presencia en todas las regiones del país para nosotros es muy importante también. A vos se te escucha la tonada cordobesa. Totalmente, yo vengo de la provincia del centro. Exacto, del centro del país, no de cualquier lugar de Córdoba, porque hoy hablábamos más temprano, me decía de Río Cuarto. Sí, del imperio cordobés, nos autopercibimos del imperio. Bueno, acá los porteños somos algo parecido, así que te cargamos con esa cruz. Pero esto que vos decías de lo federal, de las 11 provincias, yo recuerdo de techo, lo primero que recuerdo, y lo he hablado con otras personas, que techo son esas
esos pequeños espacios de un solo ambiente de madera. O sea, esto es lo que decís, ninguna casa con piso de tierra. ¿Sigue siendo eso, techo? Nosotros tenemos hoy lo que llamamos nuestra vivienda de emergencia, que justamente busca, es ese módulo habitacional de 18 metros cuadrados, que busca atacar puntualmente esa situación que es urgente y que no puede esperar planes de urbanización y de desarrollo, que también son hiper necesarios, y hacia eso apuntamos. Sobre todo hacia eso apunta la ley, ¿no? Cuando los declara los barrios de interés público, cuando pide la expropiación por parte del Estado Nacional de esos barrios para poder formalizarlos, urbanizarlos. Pero bueno, en el mientras tanto sí hay una situación que tiene que ser atendida. Hacia eso apunta la vivienda de emergencia, que es esta vivienda por la cual la mayoría nos conoce, que sigue siendo la misma de Un Techo para Mi País, que también nos ha... Muchos nos recuerdan con ese nombre, ¿no? Sí. Pero también hoy estamos justo caminando, navegando nuevos caminos para poder generar otro nuevo prototipo de vivienda. Ya tuvimos 2 prototipos, tenemos también una vivienda que es progresiva, accesible, le llamamos, que es una vivienda que tiende a ser más definitiva. Y a su vez ahora estamos tratando de hacer un nuevo prototipo de innovación de esta vivienda de emergencia que permita justamente la progresión por parte de las familias, ¿no? Como que esa vivienda pueda ser una semilla para en un futuro ser una vivienda definitiva cada una de las familias, con estos mismos tintes o requisitos, que es básicamente que permita la construcción por parte del voluntariado en 2 días, claro, que es un poco de experiencia, ¿no? Que también tiene la vivienda en sí. Claro, el voluntario que va allí y ayuda a construir estos módulos, estas viviendas en la urgencia. Y con respecto con la tierra, recuerdo que de esta jornada, allí en la Universidad Católica de Córdoba, uno de los expositores de la Mutual Carlos Mujica, Carlos Galán, hablaba de la posesión de la tierra, esto de los lotes, donde no llega ningún servicio. ¿En eso Techo se involucra o solo queda en el momento del módulo de vivienda o de la vivienda? ¿También están con algo un poquito más allá de lo que es la vivienda, lo que tiene que ver el acceso a la tierra o terreno? Sí, tenemos algunos casos puntuales donde hemos acompañado, sobre todo en provincias como Chaco o Corrientes. Hay algunos barrios que han avanzado un poquito más en lo que tiene que ver con la tramitación y la adjudicación de los lotes por parte del Estado Nacional, fundamentalmente en aquellos barrios que se asientan sobre territorios que son fiscales, sobre terrenos fiscales, es decir, que pertenecen al Estado Nacional, provincial o municipal, claro, porque es mucho más simple, ¿no?, esa cesión. Pero lo cierto es que ahí acompañamos y sí instamos esas instancias, sobre todo las mesas de diálogo y la tramitación, son procesos mucho más complejos porque tienen la complejidad de la voluntad política, pero no solo la voluntad política, sino todo el sistema también de burocracia estatal, que lógicamente es hasta entendible en materia. La tierra sabemos que tiene una relevancia per se de lo más importante en nuestro país, entonces son procesos mucho más lentos, son procesos mucho más, incluso que nos exceden como organización, pero en aquellos barrios que están abiertas esas discusiones, sí tratamos de acompañar. Tuvimos también en Neuquén conversaciones en su momento cuando con la Secretaría de Integración Sociourbana en la gestión anterior para poder llevar a cabo un proceso de compra hacia un privado por parte del Estado Nacional y posterior adjudicación a las familias, pero bueno, justo con el recambio de gestión esas conversaciones quedaron más truncadas, así que siempre estamos, justamente, mientras haya voluntad política para avanzar con esos procesos, siempre vamos a estar abiertos y dispuestos a acompañar a las comunidades. Estamos hablando con Gisela Gazzotti de Techo, que está allí en la provincia de Córdoba. Seguí, Gisela, sí.
Sí, y después todo lo que tiene que ver con acceso a los servicios básicos, eso sí, por supuesto, nosotros fuimos incluso unidad ejecutora de intradomiciliarias en varias de las comunidades en las cuales estuvimos trabajando con la Secretaría de Integración Sociourbana y también mismo en articulación propia con los gobiernos provinciales, ¿no? Como en el caso de Corrientes, donde hicimos la conexión intradomiciliaria a varias familias de uno de los barrios donde estábamos trabajando. Así que en Tucumán lo mismo, digo, como todo lo que tiene que ver con acceso a los servicios básicos, también tratamos de abordarlo desde nuestro modelo de trabajo. Bien. Y desde esas mesas que le llamamos nosotros que creamos en las comunidades. Las mesas estas de barrios populares, que era la bandera que estaba allí en el auditorio de la Universidad Católica de Córdoba, allí en este panel tan diverso, ¿no? Que incluso había un funcionario provincial, además de los dos monseñores, del cardenal Rossi y de Monseñor Ojea, que ahí te quería preguntar ¿qué viene después de eso, ¿no? Que vos lo ves que fue un paso importante, suma, no suma, ¿qué viene después de una actividad como esta, transmitida por una radio muy conocida como Radio María, con una transmisión online, con algunos artículos dando vueltas? ¿Suman este tipo de actividades? ¿Cómo lo ves? Sí, por supuesto. Yo creo que sobre todo en el momento en el cual nos encontramos, donde no solo hay un explícito de financiamiento a lo que es el fideicomiso que se destinaba a la ejecución de obras tempranas en los barrios populares para fomentar todo lo que tenía que ver con la integración social y urbana de las comunidades, sino también un momento en donde se está poniendo en tela de juicio la ley y también no todo lo realizado y lo caminado hasta acá por parte de las organizaciones y de quienes lo conformamos. Estos espacios suman primero porque claramente son espacios reivindicativos, son espacios de defensa, son espacios de hasta si se quiere también de poder poner en tema y en agenda esta problemática y la realidad que hoy están viviendo los barrios. Y a su vez una mesa tan importante como la de Córdoba sirve para mí de ejemplo, ¿no? La idea es justamente que en otros espacios donde también existen las mesas, en otras provincias, en otros distritos donde también existen estos dispositivos, poder replicar estas actividades, poder incluso invitar a funcionarios de las gestiones actuales, tiene una relevancia que sin duda es importante, sobre todo también para hacer conocida la ley, para poder, sabemos que hay mucho desconocimiento por parte del Poder Judicial, por parte de las autoridades municipales, provinciales, entonces claramente estos espacios suman y creemos que la forma es justamente replicarlo, ¿no? La forma es replicarlo, sentarnos y poder escucharnos es muy importante, sobre todo también porque en el panel creo que la potencia de las dos vecinas que hablaron desde primera persona, desde ser habitantes de los barrios populares, son voces que son necesarias que se integren, que se escuchen y que valoramos mucho en ese espacio. Justo lo charlábamos con Monseñor también. El clamor de los pobres que nos pide el Papa escuchar, que muchas veces está tapado, que no se quiere mostrar en este tipo de actividades, que no fue la única ni la primera, sino que ya recuerdo que a fines de junio se había hecho una mesa similar aquí en un barrio popular de Quilmes, aquí en el conurbano bonaerense. Ya estamos en la etapa final, nosotros partimos de la oración y vamos al mundo. Sabemos, Gisela, que vos a tus 31 años sos una abogada, no solo una activista, una voluntaria de techo, sino que además una mujer que siendo niña ya había abrazado la fe y nosotros creemos que muchos de los que están batallando en el día a día estos temas que son temas de centralidad, temas humanos, tan profundamente humanos, tienen esa fuerza, esa espiritualidad, ese escudo protector de lo que es la lucha espiritual que la lleva a la batalla diaria. ¿Cómo es en tu caso? ¿De dónde viene tu espiritualidad? ¿Cómo llegás a Dios, ¿no? Contanos un poquito más eso y cómo lo contaría a los que no te conocemos. Sí, bueno, justo charlábamos hoy, previo a encontrar el voluntariado en una organización en una ONG, en una organización de la sociedad civil como es Techo, allá por mis 18 años,
en mi primer encuentro con el voluntariado, si se quiere, fue a través de la iglesia, de la iglesia católica puntualmente. Vengo de una familia muy religiosa que me inculcó también la fe, y donde claramente el